y unitarias o multiunitarias. Si se fijan, vean las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, cómo llegan y de repente se dilatan. Y ahí en esas dilataciones están libres de mielina y liberan el neurotransmisor. Y en el caso de las multiunitarias, pues la inervación es específica por fibra muscular. Aquí es en la superficie, es una vista de arriba hacia abajo, liberan el neurotransmisor y luego las de abajo se empiezan a excitar. Si esto lo vemos así de lado, aquí tendría la varicosidad, y aquí se liberaría el neurotransmisor y aquí abajo estarían muchas fibras musculares en capa, ¿verdad? Y acá no, estamos hablando del músculo liso visceral o unitario. En el músculo liso multiunitario tendríamos una fibra muscular y una varicosidad llena de neurotransmisor liberándose encima de ella, ¿verdad? Y nada más excitando a esta sola fibra de músculo liso. Así es como se verían las inervaciones de estas fibras de músculo liso. Si nosotros aunamos un poquito más en el tema, podemos ver que las uniones neuromusculares del músculo liso, en el caso de todas estas uniones, se les denomina difusa porque no hay una unión o no se respeta una unión como la que veíamos en las fibras, en las motoneuronas que teníamos aquí en íntima relación, la fibra muscular con el botón sináptico de este axón, ¿verdad? Aquí no, aquí la unión no interactúa así, por eso se llaman uniones difusas. Entonces, en estas fibras de músculo liso unitario, las uniones son difusas, o se les menciona difusas. Las fibras nerviosas autónomas, que son las que inervan estos nervios, estos músculos, las fibras musculares, generalmente se ramifican de manera muy difusa encima de toda la lámina de fibras musculares. Lo cual quiere decir que las fibras nerviosas no hacen un contacto muy directo con la membrana de las fibras musculares. Y habíamos visto que además que cuando hay muchas capas de células de músculo liso, la fibra nerviosa con frecuencia inerva solo la capa superficial, ¿verdad? Muy separada de esta. Perdón. Ya habíamos dicho que la excitación de todas las fibras musculares que están hacia los lados y hacia abajo viajan en capas, ¿verdad? Hacia abajo por medio de las uniones GAP que tiene cada célula del músculo liso para que todas haya un flujo iónico y todas se contraigan al mismo tiempo. ¿Ok? Y decíamos que estos axones de estas fibras nerviosas autónomas son delgados y presentan dilataciones. Estas dilataciones se les llaman varicosidad, ¿verdad? Y es donde se libera el neurotransmisor y generalmente ahí no hay células de Schwann, en pocas palabras, no hay mielina, ¿verdad? En estas varicosidades vamos a encontrar, así como en el botón sináptico, vesículas similares, las que tenemos en el botón sináptico de la placa terminal motora, que ya vimos, y contiene un neurotransmisor que se libera a ese espacio difuso que hay entre la varicosidad y la primera capa de fibras de músculo liso. ¿Ok? Perdón. Ahora, acabamos de ver algunas características de estas fibras unitario, visceral o sincitial, así se les menciona, del músculo liso, y vamos a ver algunas características del multiunitario. Bueno, las del músculo unitario también se les denomina uniones de contacto. Las otras eran difusas, estas son de contacto. ¿Por qué? Porque están más íntimamente inervadas y el neurotransmisor se libera exactamente sobre una sola fibra del músculo liso. Son músculos lisos que tienen funciones más específicas, más finas. Fíjense bien, en algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario que estamos viendo ahorita, el músculo liso, las varicosidades también son varicosidades, chicos, están separadas de la membrana muscular por tan solo 20 o 30 nanómetros. Si recuerdan, esta era la anchura que teníamos en la hendidura sináptica de la placa motora, ¿verdad? Entonces están más íntimamente unidas. Aquí estas varicosidades a la fibra músculo liso. La rapidez de que la contracción de estas fibras musculares lisas necesita, requieren que haya una unión más íntima con estas fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Vean aquí, vean cómo llega. Aquí está la varicosidad. Son fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos
La luz del tubo digestivo es un corte transversal y estamos viendo cómo de lo profundo a la superficie o al exterior tenemos varias capas de músculo liso. Vean cómo aquí se está liberando el neurotransmisor, se excitan o se estimulan las primeras capas de fibras de músculo liso y de ahí hacia abajo y hacia los lados. Aquí lo compara como está íntimamente unida a la placa motora. Aquí está el botón sináptico con una fibra de músculo liso que ya habíamos visto y aquí podemos ver el zoom de esta escena. Si vemos esto de aquí, vean aquí cómo está la hendidura sináptica que mide de 20 a 30 nanómetros. ¿Ok? En el músculo esquelético. Estas son uniones difusas. Y estas de acá, déjenme regreso. Estamos viendo este tipo de unión. Fibras de músculo liso unitario, visceral o sincitial. Ahora vamos a ver las de contacto, que es el músculo liso multiunitario, que es este. Vean, aquí tengo una fibra de músculo liso, acá tengo otra, pero vean cómo estas ramificaciones de sus varicosidades del sistema nervioso autónomo van caminando en medio de ellas. Y cuando liberan el neurotransmisor, estimula una sola fibra de músculo liso. Un ejemplo, bueno, pues son las fibras de músculo liso que tenemos en el ojo, que nos dan lo que viene siendo aquí, mueven el cristalino, ¿ah? Muchas fibras de músculo que mueven el cristalino. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Si nosotros queremos graficar los potenciales de membrana y los potenciales de acción del músculo liso, vamos a ver cómo se grafica. Primero que nada, el potencial de membrana del músculo liso ya tiene una duración diferente, tiene un valor diferente en reposo que la del músculo esquelético y que la de las neuronas de gran tamaño. Las neuronas de gran calibre eran menos 90 milivolts, las del músculo esquelético eran de menos 80, menos 90 milivolts, pero estas de músculo liso manejan potenciales de membrana en reposo de menos 50 a menos 60 milivolts. Aproximadamente 30 milivolts menos que en el músculo esquelético. Los potenciales de acción que vamos a ver en el músculo liso unitario, ojo, unitario, visceral o sincitial, son potenciales de espiga o potenciales de acción en meseta. Vamos a ver. Los potenciales de espiga son como los que se ven en el músculo esquelético, o sea, hablando de este tipo de potencial. Aquí no hay meseta. Aquí tenemos un potencial de acción en espiga. ¿Ok? La duración de este tipo de potenciales de acción son de 10 a 50 milisegundos, a diferencia de 1 o 2 milisegundos que dura el músculo esquelético, ¿verdad? De 0.1 a 0.2 milisegundos, perdón. Okay. ¿Cómo yo puedo generar o puedo excitar a este músculo liso? Puedo tener un estímulo eléctrico y generar un potencial de acción en el músculo liso. Las hormonas, puede haber receptores en el músculo liso y las hormonas actúan fomentando la contracción de este músculo liso. Puede haber sustancias que se liberan por medio de las fibras nerviosas, como que acabamos de ver, que son neurotransmisores, y esto hace que haya una contracción del músculo liso. ¿Ok? Pero de estos tres modos podemos estimular estas fibras de músculo liso. Y la otra, que sería mecánica, si nosotros tenemos una distensión en la luz de este músculo liso, por ejemplo, en el tubo digestivo, esta distensión va a generar contracción para que se lleve a cabo el peristaltismo. Aquí tenemos una onda lenta, en ese momento se genera un estímulo eléctrico, un estímulo hormonal, se genera la liberación de un neurotransmisor o hay un estímulo mecánico, en ese momento se dispara una contracción más rápida y luego otra vez una onda lenta y luego una contracción. Esta es característica del músculo liso, da potenciales en espiga. Pero también podemos tener potenciales de acción en meseta. Esto ya lo hemos venido viendo. Vean cómo se liberan aquí o se abren canales de sodio al inicio del potencial de espiga.
Y al final, que se están cerrando los de sodio, se empiezan a abrir los de calcio, que son más lentos para abrir y cerrar, y el potencial de acción se prolonga en el tiempo, y luego cierra, y empieza a salir calcio de la célula para recuperar la polaridad de la célula. ¿Ok? Por eso dice aquí que el inicio del potencial de acción es similar al de espiga que tenemos en el músculo liso, ¿verdad? Este de aquí. Sin embargo, en algún lugar de la repolarización rápida de la membrana, esto cierra rápido y empiezan a abrirse los canales de calcio. ¿Ok? Y esto es lo que nos da un potencial de acción, el meseta. Esta parte de aquí, final del potencial de acción, o esta línea, estamos viendo aquí, da un potencial de acción en meseta que se prolonga en el tiempo. Son los dos tipos de acciones, potenciales de acción, que podemos graficar en una fibra de músculo liso. Las fibras del músculo esquelético abren canales de sodio principalmente, pero aquí en el músculo liso lo importante es que tiene muchos canales de calcio, también activados por voltaje, como están activados los de sodio en el músculo esquelético. No quiere decir que no tenga canales de sodio, pero tiene pocos canales de sodio. Acuérdense que estos canales de calcio que yo menciono de calcio son canales de calcio, sodio o de sodio calcio activado por voltaje. Obvio que permiten entrada de calcio más que de sodio, por lo que son canales, les mencionamos canales lentos de calcio. ¿Eh? Entonces aquí podemos ver, hijos, que tienen pocos canales de sodio activados por voltaje. Las fibras de músculo liso tienen más canales de calcio. Por tanto, el sodio, ¿qué pasa? Participa muy poco en la generación del potencial de acción. Al principio sí, ya posteriormente son los canales de calcio. El flujo de iones calcio hacia el interior de la fibra va a ser el principal responsable del potencial de acción de las fibras de músculo liso. Sin embargo, los canales, lo que les estaba mencionando ahorita, fíjense bien, sin embargo, los canales de calcio se abren muchas veces más lento que los canales de sodio, pero también permanecen mucho más tiempo abiertos que los canales de sodio. Eso es lo que da el potencial en exceso. ¿Ok? Y eso nos da, obvio, potenciales de acción largos que prolongan en el tiempo. ¿Ok? Ok, fíjense bien. Ahora, en la fibra de músculo esquelético, nosotros veíamos que para que se generara un potencial de acción, se tenía que liberar calcio del retículo sarcoplásmico. Aquí yo estoy diciendo que la membrana celular de todas las fibras de músculo liso tienen más canales de calcio que de sodio. Entonces, yo no necesito un retículo sarcoplásmico muy grande, no necesito tener túbulos T, por eso tengo túbulos T rudimentarios que se llaman caviola. Entonces, por eso hice aquí, en rojo. Otra característica importante de la entrada de calcio a las células durante el potencial de acción es que los iones de calcio actúan directamente sobre el mecanismo contráctil del músculo liso. ¿Ok? Entonces, no nomás entran para generar el potencial de acción, sino que van y actúan a nivel del aparato contráctil de la fibra del músculo liso. ¿Ok? Yo puedo tener, mencionado ahorita como en el músculo intestinal, ondas lentas, muy lentas que no generan un potencial de acción. Llego al umbral, hay un estímulo como el mecánico y se genera un potencial de acción en espiga, que es el otro tipo de potencial de acción que acabamos de mencionar. Estas ondas lentas por sí solas no van a producir una contracción de la musculatura lisa, sino que en este caso, que pongo ejemplo, el volumen que está ocupando la luz del intestino hace que se contraiga el músculo liso y es lo que se conoce como peristaltismo. ¿Ah? En pocas palabras, si no llego al umbral, no genero un potencial de acción. Pero este potencial de acción es en espiga. El de meseta es sostenido en el tiempo. Cuando nosotros tenemos por ahí un dolor de una víscera, un dolor visceral por distensión muscular, bueno, estamos teniendo una sobreexcitación del músculo liso.
Estamos hablando del músculo liso unitario. Este músculo liso está distendido lo suficiente para estar generando potenciales de acción espontánea. Y esto nos da lo que se conoce como cólico, es un espasmo muscular, la musculatura intestinal. ¿Ok? Y aquí tenemos el músculo liso, ¿qué? Multiunitario, Aquí, si yo quisiera registrar el potencial de acción de esta fibra de músculo liso, sería muy difícil. Las fibras de músculo liso multiunitario, como las fibras musculares que contraen o dilatan el iris, o lo que viene siendo los músculos erectores de los cabellos, normalmente se contraen sobre toda una respuesta de estímulo nervioso. Eso lo veníamos diciendo al principio de la clase. Las terminaciones nerviosas van a secretar lo mismo que se secreta en el músculo esquelético, acetilcolina, y obvio aquí tenemos dos tipos de receptores. Se puede ir a acetilcolina o noradrenalina. ¿Ok? Habitualmente no vamos a ver un potencial de acción. ¿Por qué? Porque las fibras son demasiado pequeñitas para generar un potencial de acción, para obtenerlo, graficarlo, ¿verdad? Cuando se producen potenciales de acción en músculo liso unitario visceral, se deben despolarizar, fíjense bien, simultáneamente 30, 40 fibras musculares antes de que podamos registrar un potencial de acción. Ok, decíamos que había estímulos eléctricos, mecánicos, químicos, hormonales, que hacen que el músculo se contraiga. Bueno, fíjense bien, los efectos de los factores tisulares locales y las hormonas también van a determinar, hablando de estos factores que pueden estimular el músculo liso, pueden generar, pueden contraer el músculo liso, pero sin que exista un potencial de acción, ¿verdad? Por efectos tisulares o por efectos de hormonas. Probablemente la mitad de la contracción de los músculos lisos se inician por factores estimulares que actúan directamente sobre la maquinaria contráctil de este músculo liso y sin potencial de acción, o sea, por efecto tisular, como una baja de oxígeno, un exceso de CO2, detectamos una baja presión en los vasos arteriales o un exceso de presión, y por hormonas, ¿verdad?, que estimulan la musculatura. Dos tipos de factores estimulantes no nerviosos y no relacionados con potenciales de acción que participan con frecuencia son que los factores químicos tisulares y las hormonas, lo que acabamos de mencionar. ¿Cuáles? Vamos a ver algunos. Fíjense bien, aquí tenemos un vaso en vasoconstricción y aquí tenemos un vaso en vasodilatación. ¿Ok? Estamos hablando de los factores químicos tisulares. Si yo tengo ausencia de oxígeno en los tejidos locales, que este vaso o están nutriendo, entonces yo necesito aumentar el flujo de sangre para aumentar la cantidad de oxígeno que va llegando a él. ¿Ok? Entonces la ausencia de oxígeno en los tejidos locales produce relajación del músculo liso y por lo tanto vasodilatación. Si yo tengo un exceso aquí de desechos del metabolismo celular, un exceso de anhídrido carbónico, también lo quiero desechar. Y está respondiendo la musculatura lisa de este vaso a factores químicos y se produce vasodilatación. Si yo también tengo un aumento de concentraciones de hidrógeno que puede producir vasodilatación. La adenosina, el ácido láctico, que también son nocivos, el aumento de estos y los iones potasio, la disminución de la concentración de iones calcio y el aumento de la temperatura corporal, que va a producir vasodilatación. ¿Ok? Vean cómo está respondiendo la musculatura a factores químicos y la generación de potenciales de acción. Ahora, también tengo hormonas que hacen que el músculo responda contrayéndose o dilatándose sin generación de potenciales de acción. Tenemos, entre las más importantes, se encuentra la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina, la angiotensina, la endotelina, vasopresina, oxitocina. Todas estas
van a actuar sobre el músculo liso de órganos que tenemos. Por ejemplo, una hormona produce contracción del músculo liso cuando la membrana de la célula muscular va a tener receptores para esa hormona. ¿Okay? Entonces, las fibras de músculo liso, a diferencia de las fibras de músculo esquelético, tienen receptores para hormonas, para químicos, responden a cambios mecánicos en la luz del vaso, por estímulos eléctricos, por liberación de neurotransmisores, sustancias liberadas en los tejidos. Entonces, tiene diferentes receptores. Eso lo hace diferente a las fibras de músculo esquelético. Ahora, nosotros podemos tener hormonas que excitan o producen vasoconstricción o hormonas que producen dilatación, ¿verdad? O inhibición de la contracción. Tenemos varios tipos de receptores, unos excitadores y otros inhibidores. Dependiendo de los receptores de la fibra de músculo liso, es la acción que se va a ejercer en él. Fíjense bien, algunos receptores hormonales de la membrana del músculo liso abren canales iónicos de sodio y de calcio. Y luego, ¿qué pasa? Despolariza la membrana, al igual que ocurre después de la estimulación nerviosa, con potenciales de acción. A veces se produce potenciales de acción o potenciales de acción que ya se están produciendo pueden potenciarse, ¿verdad? Se estimula ese potencial de acción por la estimulación de estos receptores que tienen estas fibras de músculo liso. En otros casos se produce despolarización sin potenciales de acción y estas despolarizaciones permiten también la entrada de calcio a la célula, lo que facilita ¿qué? La contracción. Por lo contrario, se produce inhibición cuando las hormonas o algún otro factor tisular, ¿qué pasa? ¿Cuándo produzco inhibición? Pues cuando cierro la entrada de esos canales de sodio y calcio. Impide la entrada de estos y la célula no se puede despolarizar para contraer. ¿Ok? También se produce inhibición, ojo, si los canales de potasio, que sabemos que el potasio está más concentrado entre la célula que afuera, ¿ok? También se produce inhibición si los canales de potasio, que normalmente están cerrados, se abren porque tengo pérdida de potasio, tengo fuga de iones positivos al exterior y mi interior de mi célula, mi membrana, mi potencial de membrana en reposo se vuelve más negativo, o sea, mi célula se hiperpolariza y la vuelve más difícil de excitar. Puede llegar un estímulo hormonal, un estímulo químico, pero esta célula está hiperpolarizada, ¿ok? Perdón. Ok, ya habíamos dicho que, que las fibras de músculo liso necesitan de calcio para contraerse, al igual que la del músculo esquelético. La diferencia es que el músculo esquelético tiene canales de sodio muy abundantes y las de músculo liso canales de calcio, que es el mismo que se necesita, ion que se necesita para la contracción. Entonces, ¿de dónde obtengo el calcio para generar estas contracciones? Pues primero que nada el retículo sarcoplásmico, que aporta prácticamente todos los iones calcio para la contracción. En el músculo esquelético, lo que mencionaba, aquí está poco desarrollado y no aporta todo el ion calcio porque los canales de calcio de esta célula de músculo liso permiten la entrada de mucho ion calcio al interior de la célula. Entonces la mayoría de este ion calcio se obtiene ¿de dónde? Del líquido extracelular. Aquí podemos ver nuestros túbulos T rudimentarios y abajo nuestro retículo sarcoplásmico poco desarrollado porque no necesitamos aquí almacenar mucho calcio. Ok. Entonces, la contracción del músculo liso, ¿de qué va a depender? De la concentración extracelular de calcio. ¿Ok? Perfecto. Fíjense bien, es necesaria una bomba de calcio para producir la relajación del músculo liso. Esta bomba actúa, perdón, lentamente en comparación con la bomba de acción rápida del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. La bomba que recupera el calcio y lo mete nuevamente al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Y en este caso también lo sacaría del interior de la célula líquido extracelular.
¿ok? Para posteriormente esté otra vez disponible en el exterior para la siguiente contracción. Ahora, si nosotros hablamos del mecanismo de contracción, relajación del músculo liso, vamos a ver que tenemos calcio, como lo teníamos en el músculo esquelético, tenemos actina, como lo teníamos en el músculo esquelético, tenemos miosina, pero aquí, ojo, ya hay otros elementos que no teníamos en el músculo esquelético, que es la calmodulina, que es un polipéptido que tiene 4 sitios de unión para el calcio, ahorita vamos a ver, la miosinquinasa, que es una enzima, y la miosinfosfatasa, que es otra enzima. Estas actúan para el mecanismo de contracción-relajación del músculo liso. Fíjense bien, aquí dice, así como el cuadrito que veíamos del músculo esquelético, aquí dice los pasos que ahorita vamos a ver. Unión de la acetilcolina con el receptor muscarínico. ¿Qué tipo de receptor era el del músculo esquelético? Nicotínico. Aquí se llama muscarínico. Aquellas eran neuronas motoras voluntarias que en el botón sináptico, la placa motora, liberaban la acetilcolina y se unió un receptor nicotínico de la fibra de músculo liso, esquelético, perdón. Aquí son neuronas del sistema nervioso autónomo que liberan por medio de varicosidades el neurotransmisor, que es la acetilcolina, pero los receptores de la fibra de músculo liso se llaman muscarínicos. Esto hace que dentro de la célula, en la membrana celular se abran múltiples canales de calcio, lo que permite la entrada de calcio a la célula. Una vez que el calcio entra a la célula, se activan unas enzimas, y aquí tiene un nombre medio raro, activación de la sinasa de cadena ligera de miosina dependiente de calmodulina. Suena así medio raro, medio trabalenguas, pero ahorita lo vamos a entender. Una vez que se activa esta enzima, se presenta una fosforilación de la miosina. Esta fosforilación de la miosina aumenta la actividad tiene actividad tepiasa, aumenta su actividad de la miosina y permite que la miosina se una a la actina. Una vez que la miosina se une a la actina, viene la contracción. Esta fosforilación que se llevó a cabo aquí previamente para que se uniera la miosina a la actina, se desfosforila ahí la miosina y esto hace que se relaje nuevamente el músculo, o en otras palabras, que se da la contracción. Este mecanismo es el que vamos a ver ahorita. Fíjense bien, nosotros decíamos que teníamos receptores nicotínicos y muscarínicos. Bueno, aquí tenemos una bicapa lipídica, aquí tenemos un canal que tiene 2 receptores o 2 puntos de fijación, tiene 5 subunidades, estas son las 2 subunidades alfa, donde se unen 2 moléculas de acetilcolina, que es en la fibra de músculo esquelético, llega la acetilcolina y permite que el sodio entre. Esto ya lo vimos, ¿ok? Esto lo tenemos aquí, donde tenemos nuestra motoneurona, y luego aquí nuestra motoneurona tiene mielina, y lo acá el botón sináptico, y lo dibujamos así, hendidura sináptica, y aquí había receptores de acetilcolina. Esta acetilcolina se liberaba, llegaba a estos receptores, que son estos de acá, permitían la entrada de sodio, y generamos un potencial en placa terminal, ¿recuerdan? Un segundo, porque aquí ya se me trabó la máquina. Ok. Bueno, estos receptores se llaman receptores nicotínicos de acetilcolina. Los podemos ver en ganglios nerviosos, uniones neuromusculares, que es la que nos compete ahorita, y en otras vías del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Entra sodio y decíamos que se empieza a generar un potencial en placa terminal. Pero esto es para excitar la fibra de músculo liso, hasta que se genera, de músculo esquelético, perdón, hasta que se genera un potencial de acción. Si yo veo los receptores de esta acetilcolina, que ahora van a estar en las varicosidades que habíamos mencionado, de fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, aquí lo tenemos, vean nuestro receptor o nuestro canal, que es igualito a este,
Se dan como nomás tiene un punto de unión para la acetilcolina. Esta acetilcolina está pegada a una proteína que no mencionaba, que se llama proteína G. Y esta proteína G, según el tipo de receptor, va a tener dos acciones. Fíjense bien. Llega la acetilcolina, el neurotransmisor, se libera ahí en esas varicosidades, llega al receptor de acetilcolina. Este receptor de acetilcolina se pega, se estimula la proteína G, que tiene 3 subunidades, una alfa, una beta y una gamma, y esta actúa sobre un canal de potasio. Y aquí en la flecha dice que esto hace que el potasio salga. Si este potasio sale, mi célula se vuelve más negativa porque perdiste cargas positivas. Entonces estoy diciendo que mi célula se hiperpolariza. Y si se hiperpolariza, necesito excitarla con mayor intensidad para que se lleve a cabo una contracción. Entonces, en este caso, mi célula hiperpolarizada de músculo liso está inhibida. Si ponemos el ejemplo del corazón que tiene este tipo de inervación, pues esto causaría que la frecuencia cardíaca disminuyera. Pero si yo tengo mi mismo receptor de acetilcolina, tengo mi proteína G a un lado, ahora lo que va a pasar, dependiendo del receptor, aquí estaría el corazón, vean el efecto en una fibra de tubo digestivo, vean lo que hace esta proteína G, una vez que es estimulada por la acetilcolina en el canal que ya no es nicotínico, este canal se llama muscarínico. Los canales de potasio se cierran, o sea, no puede salir el potasio, pero se estimulan los de sodio y calcio. Entonces, ¿qué pasa? Entran cargas positivas al interior de la célula y esto hace que el potencial de acción vaya siendo menos negativo, o sea, en pocas palabras, despolariza la célula. Y esto, dicho de otra manera, hay excitabilidad de la célula músculo liso. ¿Cómo es que se logra el peristaltismo en las fibras del músculo intestinal? Bueno, un ejemplo de ello sería, válgame, la contracción del músculo liso gastrointestinal. Ahí tenemos numerosos receptores muscarínicos de este tipo. ¿Okay? Esto no lo vamos a ver, brínquenselo cuando estén leyendo la presentación. Nos dice nada más que hay muchos receptores muscarínicos en el sistema nervioso, corazón, músculo liso, y está mencionando eso, pues no lo vamos a ver. Lo vamos a brincar y vamos a ver esto. Hijos, pregunta, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok. Fíjense bien. Aquí estoy poniendo otra vez mi capa lipídica. Aquí, si se fijan acá abajo, estoy poniendo mi proteína G que acabo de mencionar. Y luego, aquí, esta es mi proteína G. Y esto que ven aquí, es esto déjenme lo pongo acá, de acá abajo. Es bisfosfinoxitol trifosfato. Ahorita voy a explicar este proceso. Vean, mi bicapa lipídica, mi receptor muscarínico, aquí está mi acetilcolina, que es esta, que es mi ligando, tengo mi proteína G y tengo mi fosfinoxitol trifosfato. Fíjense bien. Yo aquí, en la bicapa lipídica, tengo un ácido graso, tengo un fosfato y tengo tengo un carbohidrato, ¿verdad? Que es el inositol. Esto sería un fosfoinositol, ¿verdad? Ahí está anclado a la membrana celular. En esta membrana celular tengo una enzima que se llama quinasa y toda quinasa, se encarga de qué? De agregar grupo fosfato a este elemento. Entonces vean aquí cómo agrego un grupo fosfato y ahora es fosfoinositol, fosfoinositol, fosfato. Vuelve a actuar esta quinasa y ahora voy a formar un fosfoinositol bifosfato. Y empecé con uno, aquí agrego uno y aquí agrego uno más.
¿ok? Y esto se llama fosfoinositol bifosfato. Ahí dejamos un poquito nuestro fosfoinositol bifosfato que posteriormente, vean, acá lo voy a poner para seguir ejemplificando, pero vean, se libera la acetilcolina, llega al receptor muscarínico, este receptor muscarínico actúa sobre la proteína G, esta proteína G incide fósforo y el GTP lo convierte en GDP y este fósforo, esta proteína G ya activada va a actuar sobre este fosfoinositol bifosfato, que aquí lo vuelvo a poner. Ahorita les digo cómo. No actúa sobre esta proteína G ya activada actúa sobre otra enzima que tenemos aquí en la membrana que se llama fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C es la que va a actuar en este fosfoinositol bifosfato y lo incide en dos sustancias. Uno que se pierde hacia afuera del líquido extracelular, que es el diacilglicerol, y otro que se queda adentro de la célula, que es el fosfoinositol trifosfato. Este fosfoinositol trifosfato va a actuar sobre un receptor de inositol trifosfato que está en la membrana del retículo sarcoplásmico, haciendo que el retículo sarcoplásmico libere calcio, pero no nomás ahí. También actúa a nivel de los canales que tiene la fibra de músculo liso de calcio para que se activen y también entre bastante calcio del líquido extracelular para llevar a cabo la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos, perdón, todavía no me quiero regresar. Vean aquí, está actuando sobre el receptor de fosfoinositol trifosfato del retículo sarcoplásmico o liso. ¿Y qué hace? Libera calcio. Ahora, fíjense bien, ya activé aquí mi fosfoinositol trifosfato, ya lo tengo aquí. Va a actuar sobre el retículo sarcoplásmico para que libere calcio, pero va a activar los canales dependientes de voltaje de la membrana de la fibra de músculo liso. Este calcio entra a la célula y aquí en la célula tenemos un polipéptido que se llama calmodulina. Esta calmodulina tiene 4 sitios de unión para el calcio que aquí está saliendo del retículo sarcoplásmico o entrando a la célula por medio de los canales dependientes de canales de calcio. Con que se pegue un calcio a él, se forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina es necesario para activar otra enzima que está dentro de la fibra de músculo liso que se llama miosinquinasa inactiva. Cuando se une esta miosinquinasa a este complejo calcio-calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina-miosinquinasa activa. Y esta miosinquinasa ahora sí ya está activada y lista para actuar. ¿Dónde? Bueno, vean aquí cómo dice cadena ligera de miosina. Aquí tengo mi cadena pesada de miosina y aquí a los lados tendría las cadenas ligeras, ¿verdad? No me da el dedo para pasar ya el cursor, pero ahí estarían las cadenas ligeras. ¿Qué pasa? Cuando se forma este complejo activo calcio-calmodulina miosinquinasa activa, lo que hace aquí, lo que no permite que se una la cabeza de miosina a la actina o al punto activo de la actina es la cadena ligera de miosina, que es esta. Esta cadena ligera de miosina, una vez que se activa este complejo calcio-calmodulina miosinquinasa activa, inhibe la interacción de la cadena ligera de miosina con el punto activo de la actina. Y para inhibirla, pues, por la función de ATPasa que tiene la cabeza, perdón, con la acción de la miosinquinasa, calcio-calmodulina miosinquinasa, el ATP que llega aquí es incidido en ADP. Y esta interacción hace que la cadena ligera de miosina se inactive, ¿verdad? Inhibe la interacción que hay de la cabeza con el punto activo. Una vez que se da la unión y se da la contracción, tiene que ceder la contracción. Entonces, ¿qué entra una fosfatasa? ¿Y qué es lo que hace la fosfatasa? La fosfatasa vuelve a bloquear esa unión
que hubo aquí del fósforo que se pegó a la cadena ligera y promueve otra vez que se genere la inhibición. Y otra es la cadena ligera, se vuelve a interponer entre la actina y la miosina. Y aquí tenemos todo el mecanismo. Vean, aquí está la actina. Vean cómo se inhibe la cadena ligera de miosina. Y en eso se da la interacción de la cabeza de miosina con la actina. Se libera ese fósforo y se rompe la inhibición. Y otra vez, la cadena ligera de miosina puede ponerse entre el punto activo de la actina y la miosina. Y aquí lo podemos ver otra vez, el proceso de la contracción. Se pega, se libera el fósforo y posteriormente, cuando el fósforo, la cadena ligera de miosina es fosfatada, se produce esa inhibición entre el punto activo de la actina y la cabeza de miosina y se libera la actina. Por eso cuando veíamos esto, decíamos, unión de la acetilcolina con receptores muscarínicos, eso lo acabamos de ver. Aumento en la entrada del calcio a la célula, también. Activación de la quinasa de cadena ligera de miosina dependiente de calmodulina. Y luego esta se une a la miosin quinasa que no está, se une este complejo y nos da una enzima activada. ¿Qué pasa? Hay una fosforilación de la miosina, pero de la cadena ligera. Cuando se fosforila esta cadena ligera, permite que el punto activo de la actina y la cabeza de miosina se puedan encontrar y dar a cabo la contracción. Entonces, aumenta la actividad ATPasa de la miosina y se da la unión con la actina. Viene la contracción y luego, ¿qué pasa? Se desfosforila la miosina mediante la fosfatasa o la fosfatasa de cadena ligera de miosina y eso hace que se interponga otra vez entre el punto activo y la cabeza de miosina, la cadena ligera, y inhibe la unión de la actina con la miosina. Y este es el proceso de contracción del músculo liso. ¿Dudas? No, profe. Aquí lo que pasa, hijos, es que, primero que nada, déjenme vuelvo. Primero que nada, aquí estamos viendo la cadena ligera y la actina y la miosina. Vamos a suponer que aquí está la cadena ligera obstruyendo, no permite que se una. Esta enzima actúa aquí, quitando esa cadena ligera y permitiendo la unión de la actina con la miosina. Ahí está la unión. ¿Ok? Lo que nosotros estamos viendo acá es el mecanismo contráctil. Acuérdense que tenemos la actina, aquí está la cabeza de miosina, pero ya la cabeza de miosina puede ver al punto activo de la actina. ¿Qué pasa? Llega ATP, igual que en el músculo esquelético, se produce un golpe, se libera ADP y fósforo inorgánico y da el golpe hacia acá. Una vez que da el golpe activo, una vez que se generaron estos dos, la cabeza recupera su forma original, llega otro ATP que es necesario para generar otro golpe activo. Esta cabecita se eleva, se une al punto activo y da el golpe. Aquí estamos viendo el proceso de cómo la cabeza de miosina tiene actividad ATPasa. Lo que estamos viendo aquí es cómo esta cadena ligera que aquí estoy dibujando, y aquí la actina, cómo esta cadena ligera es inhibida por la calcio-calmodulina miosinquinasa. Una vez que esta enzima se activa, actúa sobre la cadena ligera y se libera energía del ATP, se forma en ADP, se libera un fósforo
Este fósforo, ¿sí? hace que la cadena ligera ya no inhiba la unión o se interponga entre la actina y la miosina. Y se puede dar la unión con el proceso contráctil que ya explicábamos con la actividad tepeasa de la cabeza de miosina. Cuando ya quiero que se da la contracción, entra otra enzima que es una fosfatasa, y esta fosfatasa, no puedo hacer un zoom. Esa fosfatasa no se ve bien. Lo que hace es romper esa unión y otra vez hace que la cadena ligera se interponga entre el punto activo de actina y la miosina. ¿Ok? Ok. Ahorita hemos visto algunas diferencias entre músculo liso y músculo esquelético. Ya no se puede hacer más grande. Fíjense bien. Diferencia número 1. La acción del músculo esquelético es voluntaria. La acción del músculo liso es 100% involuntaria. ¿Quién domina las acciones del músculo liso, músculo esquelético? El sistema nervioso voluntario somático, por medio de las motoneuronas. ¿Quién domina las acciones del músculo liso? El sistema nervioso autónomo. Ya van 3. 4. ¿Qué forma tienen las fibras de músculo esquelético? Fibrilar. ¿Qué forma tienen las fibras o las células del músculo liso, perdón, fisiforme ausada? Longitud. De mayor tamaño, las de esquelético. Más chicas, las de músculo liso, y ahí poníamos referencias que ponían desde 200 hasta 500 micros. Pueden ser enormes. El diámetro, ya habíamos dicho que 30 veces más grande en diámetro las de músculo esquelético que las del liso. Al microscopio, ¿cómo ve el esquelético? Estriado. ¿Cómo ve el liso? Por liso, ¿verdad? Su nombre. El núcleo, fibras de músculo esquelético multinucleado. Fibras de músculo liso, un solo núcleo. Disposición del núcleo periférico, las de células de músculo esquelético, y central en las de músculo liso. ¿Quién tiene túbulos T? ¿Quién tiene caviolas? Los túbulos T, las de músculo esquelético, las caviolas, las de músculo liso. ¿Quién tiene uniones en hendidura? Las de músculo liso, las de esquelético no. ¿Quién tiene muchas mitocondrias abundantes? Pues las dos tienen, pero más las de músculo esquelético porque dependen del calcio que ahí se guarda. Y las del músculo liso sí tienen, pero en menor cantidad porque hay calcio del líquido extracelular que entra a la célula. El retículo liso, perdón, hablando de mitocondrias, ahorita lo que dije fue una característica para el músculo liso, perdón. Respecto a mitocondrias, pues también que trabaja más rápido, se desgasta más rápido, es el músculo liso, tiene más, esquelético, perdón, tiene más mitocondrias que el liso. ¿Quién tiene líneas Z? El músculo esquelético y el liso no. ¿Quién tiene cuerpos densos? El músculo liso y el esquelético no. ¿Quién tiene estriaciones o bandas, o se le ven estriaciones o bandas al microscopio? Pues el músculo esquelético, el liso no. ¿Quién tiene filamentos intermedios? El músculo esquelético, el liso, perdón, el esquelético no. ¿Quién tiene troponina? El músculo esquelético. ¿Quién tiene calmodulina? El músculo liso. ¿Cuál de los dos tiene una mayor fuerza de contracción? El músculo liso. Músculo liso de 4 a 6 kilogramos y el músculo esquelético de 2 a 4 kilogramos. ¿Ok? ¿Quién consume más energía? El músculo esquelético y el músculo liso bajo. ¿Cuál fibra se acorta más? Pues la de músculo liso, hasta un 80%, y la de músculo esquelético nomás un 30%. ¿Quién tiene contracciones musculares rápidas o uniones de puentes cruzados muy rápidos con puntos activos? Las de esquelético. ¿Y cuáles son lentas? Las de liso, pero también que aparte de ser lentas y no gastar energía, son prolongadas en el tiempo. Acuérdense de los potenciales de acción en meseta. Las uniones neuromusculares de las de músculo esquelético son en placa motora
Y aquí, ¿cómo son? Uniones difusas y de contacto. Los potenciales de membrana en reposo de las de músculo esquelético es de menos 90 milivolts, y en el caso del músculo liso, menos 60 milivolts. Los tipos de potenciales de acción en el músculo esquelético son de espiga y en el músculo liso son de espiga o meseta. Los potenciales de acción del músculo dependen de canales de sodio en el músculo esquelético y en el de músculo liso de calcio. El neurotransmisor para el músculo esquelético, por eso decía que nomás tiene un solo receptor, es la acetilcolina. ¿Y qué receptores tiene el músculo liso? Receptores de acetilcolina y noradrenalina. Y aquí los de acetilcolina, a diferencia del músculo esquelético, que son nicotínicos, aquí se llaman muscarínicos, y acá podemos tener receptores de noradrenalina y adrenalina. Fíjense bien, ¿eh? Receptores químicos, en el esquelético no, en el liso sí. Receptores hormonales, en el esquelético no, en el liso sí. Contracción depende del calcio extracelular, en el esquelético no, en el liso sí. Contracciones dependen del calcio intracelular, sí el esquelético, no el músculo liso. Bomba de calcio para relajación, no necesitamos aquí mucho, ¿ah? Sí hay, pero acá es más importante sacar el calcio de la célula y depositarlo en el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas. Todo bien, profe. Ok, ok. Bueno. Quedamos que el examen con ustedes es el miércoles, ¿verdad, hijos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. Son las 6:25. 6:35 retomamos la clase. ¿Vale, hijos? Sí, está bien.
¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Bueno. Segundo para escoger tema. Ok. ¿Se ve la presentación, hijos? Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a ver corazón. Una pequeña introducción al corazón, que es el siguiente tipo de músculo que nos compete estudiar. Aquí, si se fijan, está pintado un electro. Vamos a ver algunas características de este electro para entenderlo. Claro, pues aquí está muy mal, ¿verdad? Para entender que es un electro. Y vean, aquí tenemos nuestro corazón que funciona como una bomba que para contraerse necesita fibras musculares, en este caso fibras musculares cardíacas que tienen sus propias características. Y si ya llevaron la clase de anatomía, podrán ver aquí, en esta diapositiva, prestando atención al corazón, como tenemos aquí nuestra área de los ventrículos, y acá arriba alcanzamos a ver la aurícula anterior, la aurícula posterior queda acá atrás, escondida, no tiene la forma del corazón clásica que nos dibujan una cámara de un lado, otra del otro y dos abajo, ¿verdad? Es más anterior el lado derecho y es más posterior el lado izquierdo. O sea, que yo pudiera hacer una más o menos un corazón como siempre nos lo explican. Así es el corazón, su punta hacia abajo, 4 cámaras, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Así nos lo enseñan siempre. Pero realmente esta línea que está dividiendo los dos ventrículos está cargadita un poquito por acá. Y acá estaríamos viendo el ventrículo izquierdo y acá el ventrículo derecho. Está más anterior el ventrículo derecho. Aquí lo que estamos viendo es la aurícula derecha y la aurícula izquierda estaría acá atrás de este vaso, tapada. Aquí lo que podemos observar, déjenme borrar un poquito. Segundo, válgame, no permite esto borrar. Dame un segundo. De repente se lo que esta máquina. Ahí está. No borró. Me emocionó y digo, ok. No quiere borrar. Bueno, necesito borrar. Un segundo. Voy a poner ahí a batallar, ¿verdad? Ahí está. Y va de nuevo. Fíjense bien. Lo que aquí estoy viendo, aquí decía yo, surco aurículo ventricular dividiendo. Vean cómo aquí tengo la salida de la arteria pulmonar. Pero de la arteria pulmonar. Ahí está. Me acomodo mejor aquí, donde estoy sentado. Ok. Y vean cómo por acá atrás, aquí, ahora no quiere funcionar el apuntador. Bueno. Ventrículo derecho. La ven la cava superior. Aquí no se alcanza a ver la cava inferior. Si vienen la yugular ya
los yugulares que forman la vena cava superior. Aquí tenemos la aorta, y acá por acá atrás se alcanzan a ver cómo llegan las arterias, las venas pulmonares al ventrículo, a la aurícula izquierda. Me está fallando esta máquina. Perdón, hijos. Miren, ahí está lo que les decía yo. Mejor sin marcador. Vean cómo aquí está el tabique o surco interventricular. Vean cómo aquí está el ventrículo izquierdo más cargado hacia atrás, el ventrículo izquierdo más anterior, todo esto es ventrículo derecho, perdón, más anterior. Vean, aquí está la aurícula derecha. Vean cómo viene la vena cava superior y toda la sangre que no trae oxígeno llega a la cámara de la aurícula derecha. Por acá abajo podemos ver cómo la vena cava inferior lleva sangre desoxigenada de las extremidades y el abdomen y va a subir y va a ingresar a la aurícula derecha. Cava superior, cava inferior. Toda la sangre llega a esta cámara que se llama aurícula derecha. Posteriormente la sangre pasa a lo que viene siendo el ventrículo derecho. Aquí podemos ver una válvula que divide la aurícula del ventrículo, que más adelante vamos a mencionar, se llama válvula tricúspide, y se abre para que la sangre pase al ventrículo derecho. Cuando este ventrículo derecho e izquierdo, porque los dos se contraen al mismo tiempo, el ventrículo derecho se contrae y la sangre que está en los ventrículos pasa, en este caso el ventrículo derecho, pasa ¿a qué? A la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar desemboca en dos, una derecha y una izquierda, que va a llevar sangre sin oxígeno a ambos pulmones, va a llegar a los alvéolos y ahí va a haber un intercambio de gases. Se libera el CO2 y se llenan los alvéolos pulmonares y los capilares alveolares de oxígeno. Ese oxígeno o esa sangre ya oxigenada tiene que llegar a la aurícula izquierda. Aquí alcanzamos a ver dos venas pulmonares del lado izquierdo y estas dos que van a pasar por acá atrás, ambas, y van a llegar también a la aurícula izquierda. La sangre oxigenada va a retornar a la aurícula izquierda, se va a volver a abrir una válvula que se llama mitral y la sangre oxigenada va a pasar al ventrículo izquierdo. Una vez que se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar ¿a dónde? A la aorta, que aquí la tenemos y se va a distribuir en la economía. Cuando los ventrículos se contraen, el ventrículo derecho envía o eyecta la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo va a eyectar la sangre, aquí se ve, perdón, aquí está un poquito tapada, a la aorta, ¿ok? La arteria pulmonar tiene color azul porque siempre la sangre sin oxígeno se identifica en las venas con un color azul. Pero esta arteria es la única arteria de la economía que lleva sangre sin oxígeno y por eso aquí está representada en color azul. Pero es una arteria, histológicamente es una arteria. Y la arteria pulmonar, la arteria aorta, que está representada en rojo, ya lleva sangre. Ambos ventrículos se contraen derecho e izquierdo. El derecho se contrae para enviar la sangre o inyectar la sangre de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo se contrae para inyectar la sangre a la aorta. Los pulmones, esta cavidad la manda por medio de la arteria pulmonar a la arteria pulmonar de derecha e izquierda, llega a los alvéolos capilares, pulmonares, ahí están los capilares alveolares, se intercambia CO2 por oxígeno y el oxígeno llega por medio de venas, dos izquierdas, dos derechas, obvio pulmonares, que llevan ya sangre con oxígeno. Aquí estas venas están en color rojo porque son las únicas venas de la economía que llevan sangre con oxígeno. ¿Dónde desembocan las venas? En la aurícula izquierda, dos izquierdas y dos derechas. Cuando estas dos cámaras se están llenando de sangre, en la cámara del lado derecho, la cavidad auricular derecha, está llenando por sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior.
Y la aurícula izquierda se está llenando de sangre que va oxigenada de ambos pulmones. Cuando los ventrículos se contraen, el ventrículo derecho manda o eyecta sangre desoxigenada a la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo a la otra. Aquí estamos viendo en este dibujo unas cosas que se llaman cuerdas tendinosas, músculos papilares, que son músculos que sujetan a las válvulas tricúspide del lado derecho y mitral del lado izquierdo. Si hacemos un corte, hijos, así, de arriba, y viéramos de arriba hacia abajo, podremos ver aquí el origen de la arteria pulmonar, hacia atrás la aorta, y estos vendrían siendo la válvula tricúspide y esta mitral. Si yo veo de arriba hacia abajo la mitral y veo de arriba hacia abajo la mitral, así las vería. Tricúspide para el lado derecho, mitral para el lado izquierdo. Aquí volado y no se ve, estaría la aurícula izquierda y de este lado la aurícula derecha. Podemos ver aquí cómo las coronarias salen de la aorta, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que son arterias que van a irrigar y perfundir el músculo cardíaco. Cuando una de estas se tapa, falla la irrigación, hay isquemia per músculo cardíaco y puede haber un infarto. Entonces, vean aquí una vista superior. Si yo quiero ubicar aquí la pulmonar, en este corte, esto sería la pulmonar, ¿sí? Y acá atrás quedaría la aorta, nada más en ese dibujo no lo podemos ver, pero miren, aquí está atrás la aorta. Ok, aquí este sistema de circulación que acabo de explicar, aquí está ejemplificado. Vean cómo viene la sangre desoxigenada por la cava superior, llega a la aurícula derecha. Vean cómo viene la sangre desoxigenada de la cava inferior, llega a la aurícula derecha. Posteriormente, esto es lo que es la válvula tricúspide, pasa la sangre al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Aquí tengo el tronco de la pulmonar que se divide en derecho o izquierdo, en derecho, perdón, e izquierdo, y aquí se van distribuyendo hasta formar capilares alveolares. El oxígeno, el oxígeno lleva a los alveolos, intercambia el CO2 por el oxígeno, la sangre se oxigena y retorna nuevamente por las venas pulmonares. Aquí nomás alcanzo a ver dos, las del lado izquierdo, las del lado derecho, que acá veíamos, en ese esquema no las ponen, pero son 2 y 2. Y vean a dónde llegan, a la cámara auricular izquierda. De ahí pasan por la bicúspide o mitral, la válvula, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, y vean la sangre pasa a la cámara del ventrículo izquierdo. Una vez que la sangre entra a la cámara del ventrículo izquierdo, vean cómo se vencen las válvulas aórticas de la aorta y pasa a la aorta la sangre para la circulación general. Ambos ventrículos se llenan al mismo tiempo. Ambos ventrículos se contraen al mismo tiempo. Que eso quede claro. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que es la circulación mayor y menor. Vean nuestros pulmones, que hemos dicho que ahí se lleva a cabo el intercambio de gases. En los alveolos pulmonares, vean, aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Vean cómo la sangre de los tejidos sin oxígeno, de la cabeza, los miembros superiores, es recogida por la vena cava superior. Esta llega a la aurícula derecha y de las extremidades de abdomen llega por medio de la cava inferior a la aurícula derecha. Una vez hecho esto, la sangre pasa al ventrículo derecho, es bombeada a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar va a los pulmones y se intercambia el CO2 por oxígeno y la sangre ya con oxígeno llega a la aurícula izquierda por medio de 2 venas pulmonares izquierdas y por medio de 2 venas pulmonares derechas. Esta sangre ya con oxígeno pasa al ventrículo izquierdo, atravesando la válvula tricúspide, mitral, perdón, y de ahí, una vez que se contrae el ventrículo izquierdo, pasa a la otra. Toda la circulación del ventrículo derecho se considera circulación menor.
porque va a los pulmones a oxigenar la sangre. Y toda la circulación del ventrículo izquierdo se considera mayor. ¿Ok? Hasta ahí la clase. Vamos a pasar lista. En un segundo vamos a ver la presentación y voy a pasar lista. Vamos a ver. Grupo P. Rivera Esquivel, Mistri. Si estoy bien, hija, Mistri. Sí, profe. Ah, Presente. perdón, hijo, es que nomás leí un nombre. Mistri Daniel, ¿verdad? Sí, profe, no importa. No, sí me disculpo. Lo que pasa es que me estoy recorriendo en la lista, que no estoy tomando lista en la lista de la universidad, ¿verdad? Estoy en mi computadora con los apuntes que hago y estoy recorriendo la pantalla porque ya no alcanzo a ver los nombres, ¿verdad? Ya voy muy avanzado en la pantalla hablando horizontalmente, ¿verdad? Una disculpa, hijo. Rivera Esquivel, Misty Daniel. Presente. Ok. Vázquez Oropesa Carolina. Presente. Ok. Anguiano Holguín Marco. Presente, profesor. Falcón Texna Carlos. Presente. Cardosa Ordóñez Catherine. Ok. Portugal López Carolina. Presente. Holguín Olmos Jessica. Presente, profe. Martínez Núñez Abril. Presente. Chávez Escárcega Jauri. Presente. Valenzuela Alvarado Mariana. Presente. Martínez Castañeda Daniela. Presente. Cázares Aldaco Ángel. Presente. Ok. Loya Villegas Alondra. Presente. Cedillo Luis Ángel. Presente. Ávila Luébano Cristian. Presente. Ramírez Hernández Ani. Presente. Ok. García Moreno Maya. Maya, ya la vi. Borrego Martínez Valeria. Presente. Guzmán Medrano Andrea. Presente. Corona Sánchez Valeria. Presente, profe. López Valdés Abel. Presente. Carrillo Cárdenas Aide. Presente. Esqueda Candela Leslie. Presente. Acosta Estrada Irú. Carrillo Nogami Dana. Presente. Núñez Ríos Eli. Presente. Olivas Aguirre Fátima. Presente. Torres Terrazas Ángel. Presente.
Cázares Valles José. Presente. Bailón Salazar Carla. Presente. Olvera Mesa Hanna. Presente. Ok. A ver. Aquí tengo que no me entregaron tarea. 2 personas. 2 personas no me entregaron tarea, la primera tarea. A una le fue muy bien en el examen y a la otra le fue muy mal. Y yo dije que si no me entregaban la tarea también les quitaba un punto. Pero les dije, sí, porque hay gente muy lista que tiene 9, que tiene 10. Quíteme lo que quiera, no pasa nada, de todos modos paso, pero hay gente que pelea una décima, lo que sea. Entonces, esas 2 personas que no me entregaron tarea, sobre todo la que va pasando Noah, va muy bien. Así le quitará ahí un punto, pero la persona que lleva una calificación aprobatoria y que yo veo que seguía participando hasta el día de hoy, hoy también tiene asistencia, aquí la tengo en el grupo, contestó. Échele ganas y pase el examen y presénteme tarea si es que quiere que le vaya bien, ¿verdad? Sube puntos, en pocas palabras. Yo no repruebo, ustedes reprueban solitos. ¿Alguna duda que haya o surja hasta ahorita, hijos? ¿No? Pues si no hay duda, nada más recordarles que el examen es el miércoles a la hora de clase. Les deseo suerte. Ya puse fecha de entrega del examen, creo que ya, de la tarea, perdón, ya se vio ahí en la aplicación, hijos, la fecha de entrega. Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Sí, ok, perfecto. Les agradezco y les deseo bonita tarde. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias. Luego. Bonita tarde. Bye, bye.